Bueno, esta es ya la segunda clase de mecánica de los fluidos y vamos a tener la segunda clase de propiedades de los fluidos particularmente. Este sería la última clase de este tema. Ya el tema de la clase siguiente, el lunes, estaríamos comenzando con el tema estática de los fluidos. ¿Hasta dónde pudieron avanzar con la teoría de propiedades de los fluidos? ¿Hasta qué tema más o menos? ¿O lo terminaron? Sí, ya la terminamos. O Bien, sea, faltaron ver los dispositivos para medir la viscosidad. perfecto. Bueno, entonces avanzamos. Bueno, la viscosidad dinámica, la viscosidad que la simbolizamos como Ni, es la propiedad que representa cuál es la resistencia de los fluidos en contra de su movimiento, en contra de su fluidez. Es decir, tenemos dos sólidos, por ejemplo, como el que aparece en la pantalla, y tenemos una placa superior y una placa inferior. Y mientras vamos deslizando la placa superior hacia la derecha, se va moviendo el fluido tal como se muestra en esta imagen. El fluido que está inmediatamente pegado, la partícula de fluido que está inmediatamente pegada a la placa inferior, tiene una velocidad igual a 0, y la partícula que está pegada a la placa superior tiene una velocidad igual a, en este caso, a b. ¿Sí? Cuando se produce esto, y este es el perfil de velocidades, eh, podemos decir que este es un fluido newtoniano. Esta ejerce una fuerza de arrastre, el fluido sobre la placa, que tiene la misma magnitud que la fuerza F que se está aplicando acá, pero en dirección contraria. Es decir, si la placa se está moviendo de izquierda a derecha, como la imagen, la fuerza de arrastre que el fluido le ejerce a la placa es de derecha hacia izquierda. ¿Sí? La viscosidad, entonces, es la propiedad esta que se opone un poco a ese movimiento, y sus unidades son pascal por segundo. Bueno, en realidad también se la ve mucho como kilogramos sobre segundo por metros, pero para mí la manera más fácil y más rápida de recordar es pascal por segundo, y de manera que de todos modos ustedes después cuando hacen el análisis de unidades lleguen a esto, es lo mismo. ¿Sí? La viscosidad dinámica también se la conoce como viscosidad absoluta. Tau es el esfuerzo cortante que se genera acá en la placa. Recordemos que el esfuerzo cortante sería igual a la fuerza sobre el área de la aplicación. Esa es una tensión y es igual al tau. Este tau es igual a la viscosidad por un diferencial de velocidades sobre el diferencial de I. El diferencial de velocidades, en este caso, sería esta magnitud de velocidad menos la magnitud que está acá abajo, y el diferencial de I es la distancia entre ambas placas. ¿Sí? Una de las hipótesis que tenemos en estos problemas, por lo general, es que la distancia entre ambas placas es una distancia muy chiquita, milimétrica, diríamos. E incluso más chica todavía. ¿Alguna duda hasta acá? Avanzamos entonces. Y después tenemos nosotros la fuerza, que ya hemos dicho que es la fuerza de arrastre, que es la fuerza que ejerce fluido sobre la placa. Se calcula como este esfuerzo, como esta tensión que es tau, que es el esfuerzo cortante, por el área de la placa completa. Así que bueno, este es un poco un paneo general. Ahora ya vamos a ir viendo algunos ejercicios, va a quedar un poco más claro. Después, aparte de la viscosidad, bueno, este que ya hemos presentado es la viscosidad dinámica, y lo que tenemos acá abajo, que es Ni, es la viscosidad cinemática. Esta es otra forma de expresar la viscosidad, donde se calcula como la viscosidad absoluta o viscosidad dinámica sobre la densidad del fluido. ¿Cómo, perdón? Bien. Bueno, continuamos. Esta viscosidad en este tema no se la utiliza tanto, pero está bueno que ustedes sepan cuál es la diferencia entre viscosidad cinemática y viscosidad dinámica. En algunos ejercicios les pueden llegar a dar este valor, pero en muchas otras ocasiones siempre se trabaja, o la gran mayoría de las veces se trabaja directamente con viscosidad cinemática. Después vamos a ver un poquito cómo cambia la viscosidad esta absoluta o viscosidad dinámica en función de la temperatura. La viscosidad esta baja cuando aumenta la temperatura de los líquidos. Por ejemplo, ustedes imaginen un motor en donde tienen rotores con aceite. Ese aceite está como espeso, tiene una viscosidad alta, y a medida que se calienta, eso se va bajando la viscosidad. ¿Sí? Bueno, esa es la manera más sencilla de recordar la viscosidad en los líquidos. Y en contrapartida,
la viscosidad aumenta cuando aumenta la temperatura de los gases. Por otro lado, ¿qué pasa con la viscosidad absoluta cuando varía la presión? Cuando los líquidos no tienen una variación de la viscosidad con la variación de presión, y los gases también para variaciones de presión normales o bajas, que son las que trabajamos nosotros, no tienen tampoco una variación de la viscosidad que sea significativa. Pero ¿qué opinan ustedes con la viscosidad cinemática? ¿La viscosidad cinemática tiene variación o no con la temperatura y con la presión? Si decimos que prácticamente la viscosidad dinámica no cambia con la temperatura y con la presión, la viscosidad cinemática, ¿cómo será la situación? Y Similar en a los la viscosidad líquidos, dinámica. ¿Cómo, perdón? En los gases Mismo cambiaría. comportamiento. ¿Idéntico En los comportamiento? gases cambiaría. si la densidad varía, también la temperatura en los gases, la viscosidad también va a variar, o sea, la viscosidad cinemática, y en los líquidos mucho no variaría porque, bueno, no, la densidad no varía mucho con la temperatura en los líquidos. Perfecto, Adrián. Perfecto. Justamente es eso. Como hay una gran variación de la densidad con la temperatura para el caso de los gases, entonces la viscosidad cinemática sí va a tener una gran variación en el caso de los gases. Pero en el caso de los líquidos, donde dijimos que con la variación de la temperatura y con la variación de la presión es poca la variación realmente de la densidad, entonces podemos decir que es prácticamente constante la viscosidad cinemática. La realidad es que sí hay una variación de la viscosidad cinemática, pero no es tan significativa como en los gases. Continuamos. Bueno, ¿cuándo es un fluido newtoniano? Porque nosotros siempre que aplicamos estas situaciones de viscosidad, tomamos como hipótesis que el fluido es newtoniano. El fluido es newtoniano cuando se cumple esta relación, ¿sí? Cuando el esfuerzo de corte es proporcional a la viscosidad dinámica por este gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad sobre el delta de I. ¿Sí? Que bueno, este es el esfuerzo de corte que ya definimos hace rato, tiene unidades de fuerza sobre área, es decir, de newton sobre metro cuadrado, y la fuerza, como también ya lo habíamos dicho, es igual al esfuerzo de corte por el área. De todos estos casos, el único fluido newtoniano sería este que está representado en rojo, en donde el esfuerzo de corte, el tau, es proporcional a la variación del gradiente de velocidad, al delta de U sobre el delta de I. ¿Sí? Es decir, a medida que aumenta el delta de U sobre el delta de I, aumenta también el tau de manera proporcional. Entonces, el fluido newtoniano es solamente acá el caso que está en el gráfico, el aceite. Después hay otros casos que, bueno, seguramente vieron en la teoría, que al principio el gradiente de velocidad tiene un mayor incremento que el gradiente que el esfuerzo de corte, o por ejemplo acá tenemos el caso de la pasta dental, el plástico de Bingham, en el cual tiene que ejercer un esfuerzo de corte importante para que recién empiece a fluir. ¿Sí? Pero bueno, en resumen, lo que nos interesa a nosotros siempre es la relación lineal entre el esfuerzo de corte y el gradiente de velocidad. Esto un poquito para recordar algo que vieron en física. Recordemos que el torque, ¿sí?, o momento, es igual a la fuerza por la distancia esta, a la fuerza por el R. Y nosotros muchas veces en estos casos de torque, en casos de eje, vamos a calcular potencia que se requiere para mover un eje o para frenar un eje, y en ese caso la potencia la vamos a calcular como el torque por la velocidad angular, o sea, la velocidad a la que está girando. O lo que es equivalente a la fuerza esta aplicada en este punto por la distancia esta por la velocidad angular a la que está girando. Esto un poco solamente a modo de recuerdo. Bueno, ahora planteamos acá un pequeño caso. Nosotros queremos calcular cuál es la fuerza necesaria para poder mover la placa esta que está acá. Esta placa está fija, vemos que la velocidad es igual a 0. Acá tenemos un determinado fluido que podríamos decir que es aceite. En el general de los casos, digamos que es aceite a medida que, o sea, salvo que especifiquemos lo contrario. Y la placa se está moviendo a una velocidad v sub 1. Queremos saber cuál es la fuerza que hay que aplicar a esto, y de acuerdo a las ecuaciones que ya vimos, no sé acá dónde puedo, no tengo el puntero.
que conocerla bien esta plataforma. Vamos a salir de la presentación un segundo para buscar el puntero. ¿Alguien sabe dónde aparece el puntero acá en el Zoom? Bueno, veamos si lo podemos hacer directamente en la presentación entonces. Bueno, para calcular la fuerza, de acuerdo a la ecuación que vimos antes, ¿cómo calcularé la fuerza esta que está acá? ¿Cuál es la ecuación general que rige eso? Tenemos la fuerza es igual a ¿qué? Es igual al esfuerzo cortante, tau, por el diferencial del área. ¿Sí? O directamente podemos decir que es el área. En este caso tenemos el tau, que es esto que está acá indicado en este sector. La viscosidad esta, podemos decir que es un dato del problema. Esto que está acá, todo esto que está acá en realidad, control Z. Bueno, todo esto que está acá es el gradiente de velocidad, que sería la velocidad que está acá superior menos la velocidad acá que está inferior. Es decir, V1 menos el V2. En este caso es igual a 0, entonces queda que el esfuerzo cortante es tau es igual a mu, que es la viscosidad, por V1 sobre el delta de I. ¿Y cuál es el delta de I? La separación entre las placas, es decir, el E. Bien, continuamos. En este segundo caso, ¿cómo sería el problema? Para todas las situaciones, la fuerza se calcula de la misma manera. Fuerza igual al tau por el área. ¿Sí? El área no sería un problema ahora, le damos como un dato del problema, sería el área de la placa, y siempre en estas situaciones vamos a querer calcular cuál es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es igual a la viscosidad, que la conocemos, por el gradiente de velocidad, que dijimos que era esta, si queremos ver la fuerza que está acá, que es el V sub 1 menos el V sub 2. Acá veamos qué es lo que está pasando. Si tenemos el V sub 1, tenemos una placa que se está moviendo de izquierda a derecha, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos una placa que también se mueve en la misma dirección de izquierda a derecha, en el V sub 2, ¿qué pasaría? El movimiento se acompañaría, o sea, las dos placas se acompañarían, y si una tiene una velocidad mayor a la otra, igual, de todas maneras, termina ayudando esto a que la fuerza de arrastre sea menor. ¿Sí? Pero en este caso, cuando tenemos una placa que va hacia un lado y la otra placa que va en el sentido contrario, hace que sea mayor todavía la resistencia del fluido a esa deformación, a esa fluidez. Es decir, que aumente la fuerza de arrastre que se termina oponiendo acá a la placa. ¿Sí? Entonces calculamos esa fuerza como el gradiente de velocidad acá sería V sub 1, que es este de acá, siempre es menos V sub 2. Pero V sub 2 a su vez es negativo, porque según este sistema de referencia, cuando X son positivos para allá, el V sub 2 sería negativo. Entonces esto nos quiere decir, esto equivale a decir que el tau es igual a la viscosidad por V sub 1 más V sub 2. ¿Qué opinan ustedes de esa expresión? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí, profe, pero en este caso estaríamos trabajando. Perdón, se entrecortó un poquito la comunicación. No, decía que sí, tiene sentido, pero, o sea, sería con vectores, ¿no? Tomar el signo negativo y esas Exactamente, cuestiones. exactamente. Siempre acá nosotros vamos a plantear estos sistemas de referencia X e Y para este tipo de casos de viscosidad, y vamos a analizar qué es lo que está pasando con la placa que está al otro lado.
si se mantiene quieta, si acompaña el movimiento, o bien si se opone al movimiento. Entonces acá siempre vamos a hacer la velocidad esta, menos la otra velocidad, porque se está oponiendo al movimiento. Entonces tiene que ser, aumentar la magnitud del esfuerzo cortante, o sea, tiene que aumentar la fuerza esta de arrastre. Por eso que se termina sumando acá B1 más B2. Vamos a otro caso. Estos son los casos, estamos viendo casos generales por ahora, ya vamos a ver un ejercicio. Pero, de todos modos, después yo les subo la presentación. Bien, acá tenemos un tercer caso donde se empieza a complejizar un poquito más, porque tenemos una placa inferior. Tenemos una placa inferior que se mueve de derecha a izquierda, una placa superior que se mueve de derecha a izquierda también, pero en una magnitud diferente. Vemos que acá que esta magnitud es mayor a la que está acá, pero bueno, en realidad las dos se terminan oponiendo al movimiento de esta placa que está acá en este punto. ¿Y qué va a pasar entonces cuando queramos mover nosotros esta placa del medio a una determinada velocidad V3? Va a tener todo un fluido acá, arriba y abajo, que puede ser el mismo, puede ser distinto fluido. Entonces, si tenemos distintos fluidos, este podrá ser incluso un U1, y acá sería una viscosidad 1 y una viscosidad 2. ¿Sí? Acá una separación 1, una separación 2, y ¿cómo nos quedaría la ecuación? Tau es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad es V3 menos V2, y eso más V3 menos V1. Y finalmente esto va a terminar tau igual a la viscosidad por V3 más V2, y acá más V3 más V1, lo cual es lógico, porque cuando queremos sacar la placa, en este caso, esto se opone al movimiento y nos dificulta aún más el arrastrar esa placa. ¿Sí? Bueno, y vamos a un cuarto caso que tenemos acá, como para dar algunas posibilidades de ejercicio, en el cual tenemos un V2 que se opone al movimiento, tenemos acá la placa superior que acompaña el movimiento, y la placa esta que también tiene esta dirección igual a V1. ¿Sí? Acá aplicamos la fuerza. ¿Qué nos dice la lógica? La lógica nos dice que este V2 hace que se oponga al movimiento, entonces esto incrementaría la fuerza de arrastre. En cambio, el V1 acá acompaña al movimiento de la placa, entonces este nos ayudaría. ¿Pero qué tanto nos ayudaría? Si, digamos, esto está ya dibujado a escala, que pareciera que, bueno, tiene cierta desfasaje acá, pero acá pareciera que V1 es mayor a V3, entonces tanto la ayuda que ejerce V1, que si yo no tuviera la parte inferior esta de acá, si yo no tuviera esto de acá, si yo no tuviera todo esto de esta parte, yo tendría que ir frenando la placa para poder tener esa velocidad sub 3. ¿Se entiende? Bueno, como este no es el caso, y en este caso tenemos dos, volvemos a hacer la sumatoria vectorial, y tenemos acá la viscosidad por V3, que es este de acá, menos V1, vemos así, vemos esto, y acá tenemos más V3 menos V2, pero V2 es negativo. Entonces acá me queda V3 más V2, y acá me queda V3 directamente menos V1, que acá no tienen valor, pero V1 inclusive es mayor a V3, entonces terminas ayudando a que todo este tau disminuya y sea menor la fuerza que tengo que aplicar. En este caso el fluido nos está ayudando. ¿Sí? Y ustedes observen que acá si hacemos V3 menos V1, la separación de la placa que tenemos que aplicar es esta de acá, es esta distancia. Y en el segundo caso, cuando analizamos esta placa con la inferior, la distancia que tenemos que tener en cuenta es justamente entre esas dos placas. Así que bueno, igual eso solamente para aclararle, pero un poquito se entiende, es bastante sencillo de entender. Y ahora sí vamos a ver un ejercicio. Aunque en realidad vamos a pasar al siguiente ejercicio y después volvemos a ese que es otra situación distinta. Bueno, este ejercicio dice, una placa localizada a una distancia de
0,5 milímetros de una placa fija se mueve a una velocidad de 0,25 metros por segundo y requiere una fuerza por unidad de área de 2 pascal por newton, 2 pascal, que es newton por metro cuadrado. Bueno, acá nos está dando directamente ya el tau, en vez de darnos la fuerza, acá nos está dando la fuerza por unidad de área, que si ustedes recuerdan, la fuerza era igual al tau por el área. Entonces, en este caso, como nos dan la fuerza sobre el área, directamente nos están dando el tau. ¿Sí? Para mantener esta velocidad. Determine la viscosidad fluida de la sustancia entre las placas, en unidades del sistema internacional. Entonces nos están pidiendo que calculemos básicamente cuál es este valor, cuál es la viscosidad absoluta. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ¿y qué tenemos? La situación es esta. Tenemos acá una placa que se mueve a una determinada velocidad, acá tenemos la velocidad, esta placa está fija, entonces tenemos una velocidad igual a 0, acá tenemos toda una sustancia de fluido, que no sabemos qué es, puede ser agua, puede ser aceite, puede ser algún otro fluido que tenga, que se comporte como estos, y tenemos una separación entre la placa móvil y la placa fija. La separación es de 0,5, la velocidad es 0,25 y la fuerza es de 2 pascales. Bueno, nosotros tenemos nuestra ecuación de viscosidad, dice que para los fluidos newtonianos, el tau es igual a la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad. Y esto era igual a la fuerza sobre área, que bueno, este es justamente el dato del problema, entonces este es fuerza sobre área, ese es el dato de nuestro problema. El gradiente de velocidad no nos dan directamente, pero lo podemos conocer fácilmente, y la viscosidad absoluta es nuestra incógnita. Entonces de acá, de esta expresión, despejamos la incógnita, es decir, despejamos la viscosidad absoluta. La viscosidad absoluta es igual a la fuerza sobre el área por el delta de I sobre el delta de velocidades. La fuerza sobre el área es 2 newton por metro cuadrado, y este gradiente de velocidad es igual a 0,005 metros, acá pasamos todo ya en unidades del sistema internacional, este lo ponemos en metros, y acá la diferencia de velocidad, que sería este de acá, el v superior, menos 0. Entonces directamente nos queda esa velocidad, 0,25, y nos queda que la viscosidad absoluta es 4 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. No les puse acá en la presentación, pero en la tabla tienen la viscosidad para distintas sustancias y también tienen ahí alguna variación en cuanto a temperatura, etcétera, etcétera. Así que si no le doy la viscosidad en el problema, es probable que la tengan que sacar de las tablas. No olviden hacer el análisis de unidades. Siempre acá teníamos newton sobre metro cuadrado, acá tenemos metros, y en el denominador tenemos metros sobre segundo, que ponemos acá. Si simplificamos metro, nos queda pascal por segundo. Y son las unidades correctas para esta propiedad que es la viscosidad. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno. Disculpe, profesor. Sí. Uy. Juan, ¿te está hablando? Acá el DY es como que tomamos ya los diferenciales, nos los dan como valores no diferencial, ¿no? En este ejemplo. ¿Por qué? No entiendo la pregunta. No, o sea, acá tomamos el DB y el DB lo tomamos como el B, como los 0,25, y el DY lo tomamos como los 0,5 milímetros, ¿no? Así es, efectivamente. El diferencial de velocidad siempre lo vamos a tomar como diferencia de velocidades entre dos puntos, y al diferencial, el dy, lo tomamos, o el dy, lo tomamos como la distancia entre las placas, directamente. ¿Sí? Ah, bien, sí. Gracias. Profe, o sea que la distancia de la placa de abajo es el punto cero, y porque tenemos velocidad cero en la placa fija, el diferencial queda directamente el DAT. Así es, exactamente. Ah, bien, ya lo entendí mejor. Bueno, ahora vamos al Profe. ejercicio anterior. Sí. Ahí en el ejercicio, digamos, o sea, en todos esos ejercicios de viscosidad que hicimos hace rato, creo que vi que, o sea, en donde queremos determinar la fuerza, usamos el cambio de velocidad, usamos la velocidad de esa placa menos las otras.
Esto es así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Acá nosotros tenemos que calcular el diferencial de velocidad, que sería el B sub 1, si querés, menos el B sub 2. Y el B sub 2 va con su signo. Si querés, lo pongamos así. El dB es perdón. El control Z no funciona acá, no sé por qué. Lo pongamos de esta manera, mira. Opción de puntero, pluma. El dB es el B sub 1 menos el B sub 2. Pero estos son vectoriales. ¿Sí? El B sub 1, si lo pasamos en valor absoluto, acá sería B sub 1 es igual a B sub 1 justamente porque es positivo. Acá tenemos el eje X para allá positivo. Y el B sub 2, ¿cuánto va a ser en este caso? 0. ¿Sí? Y nos quedó directamente B sub 1. O sea, siempre esto lo calculan como el diferencial de manera vectorial, con su signo tanto en la velocidad de acá como la velocidad de acá. Sí, ahora, si digamos la placa 2, el B2, digamos, tendría un valor y yo quiero obtener, o sea, según esa placa, el cambio de velocidad lo haría al revés, ¿no? Sería B2 menos B1. No, O siempre... sea, si la fuerza también estaría... No, decía si la fuerza estaría aplicada en la segunda placa Sí, 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 sí. y Siempre digamos... hacemos el análisis y tomamos acá a esta velocidad como la velocidad que está en la placa. ¿Sí? Y el diferencial, el segundo término, es la otra velocidad que puede estar abajo, arriba, mal separado, de la manera que sea. Pero sí, al que a nosotros nos interesa siempre que analizamos es el de la placa. Este es el valor que va adelante en este diferencial de velocidades. Siempre analizamos qué Claro, pasa. no, yo decía en otro caso, digamos, o sea, en el caso de que, por ejemplo, si yo hubiera puesto B2 menos B1, en este caso estaría mal, ¿ve? Pero bueno, yo en la placa que me centre, digamos, formaría mi cambio de velocidad, porque estamos hablando de Exactamente, cambio de siempre velocidad tenemos que no. que analizarlo dependiendo de cuál es la placa que estamos nosotros aplicando la fuerza. No cuál es la placa que se está moviendo, sino cuál es la placa que estamos aplicando la fuerza, y en base a eso era que tenemos que tomar el B sub 1 menos las otras velocidades que pueden estar en otra placa. Pero siempre analizando esta situación. De hecho, en el ejercicio, en el práctico, tienen otros casos que me gustaría que ustedes lo vean, donde la fuerza está aplicada en la otra placa, o sea, está aplicada en la placa inferior. Claro, eso era, profe, gracias. Para el caso ese, a ver si querés lo hacemos con otro color. Y en ese caso, la diferencia de la victoria es al revés, profe. Sí. En ese caso, si esto hubiera sido B sub 2, acá tienen la velocidad, o bueno, en realidad la hagamos así. Este vertical acá. Este de acá es B sub 2. Este de acá es B sub 1. ¿Sí? ¿Cómo lo... Y el problema, a ver, tendremos que hacer, lo hagamos mejor en una nueva diapositiva, porque si no queda todo muy manchado. Entonces tenemos pluma. Entonces tenemos la situación esta, donde tenemos en la parte superior tenemos una placa, y en la parte inferior tenemos otra placa de esta manera. Disculpen los gráficos, chicos, pero esto con mouse y con el dedo, de la manera que lo haga, es imposible. Bien, tenemos acá, ¿cómo quieren que sea la situación? Que se mueva la placa inferior. Pongámosle que se mueva la placa esta. Este tenga un B sub 2 y esta tenga un B sub 1 así, que fue uno de los casos que analizamos nosotros. Entonces, esta magnitud de acá es B sub 2, tiene velocidad baja así de manera lineal, en realidad, y esta velocidad de acá es B sub 1. Y yo les pregunto, ¿cuál es la fuerza
que hay que aplicar acá para que la placa esta, la placa 2, se mueva a la velocidad v sub 2. Cuando tenemos la placa esta en movimiento igual a con la velocidad v sub 1. La separación entre esto es E y esto tiene una determinada viscosidad. Entonces, ¿cuál sería la fuerza? La fuerza va a ser igual a la viscosidad dinámica por el diferencial de velocidades sobre el diferencial de velocidades, que es dv sobre di. Acá hacemos nuestros ejes que sean así. Este es el X, este es el Y positivo, que el Y en realidad mucho no nos interesa ahora. Bueno, en realidad sí nos interesa por esto. Y acá tendríamos la fuerza esta, la vamos a hacer igual a la viscosidad por el dB, que sería V sub 2, porque V sub 2 es la que estamos analizando ahora, la placa 2, menos... ¿No sería fuerza sobre área? Porque es el tau. perdón, acá sería... Sí, este es... Opción de puntero, borrador... pluma. Entonces acá tendríamos la fuerza es igual al tau por el área. El tau es igual a esto. El tau es igual a la viscosidad por V sub 2 menos V sub 1, pero esto tiene que estar con su signo. Y el signo de V sub 1, ¿cómo es? Es positivo, porque también está acá, en la misma dirección X, y sobre el espesor. Y entonces acá lo que nos está diciendo el ejercicio es que el hecho de que se mueva la placa acompañando a esta placa va a hacer que mi fuerza sea menor. ¿Sí? La fuerza después finalmente va a quedar igual al área por la viscosidad por V sub 2 menos V sub 1 sobre la separación entre las placas. V sub 2 es positivo en este caso y V sub 1 también es positivo. Acá la placa no está, el movimiento de la placa nos está ayudando para que la fuerza sea menor. Si la placa sería para el otro lado, entonces acá sería menos V sub 1, entonces se opondría y la fuerza se incrementaría. ¿Sí? Y en el caso que nosotros hemos resuelto, la velocidad V sub 1 era igual a 0, entonces no tiene ninguna influencia la placa en ese punto. O sea, no nos aporta ni nos quita fuerza. En realidad sí nos aporta solamente por la separación entre las placas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Bien. Vamos a este caso ahora que quiero que ustedes lo resuelvan. Acá tenemos, en la figura siguiente, un eje ubicado rota dentro de una camisa concéntrica AW. Estas son revoluciones por minuto, que es esto que está acá. 1200 revoluciones por minuto. La luz delta sería la separación entre estos dos, o E, es pequeña con respecto al radio R, de tal manera que se puede suponer una distribución lineal de velocidades en el lubricante. ¿Cuáles son los requerimientos de potencia para rotar el eje? El eje tiene una longitud L y el fluido una viscosidad mu. Bien. Bueno, chicos, ¿quieren ir resolviendo este ejercicio? Si lo quieren ir planteando ustedes, ¿cómo tendrían que plantearlo? ¿Fuerza igual a qué es? Fuerza igual a... A la cortante por el área. el cortante por el área, exactamente. Bueno, el área la pueden calcular y el tau igual a qué es? A la viscosidad por el gradiente de velocidades. Bueno, vayan resolviendo el ejercicio y me cuentan cómo lo plantearon. ¿No puede decir de algún voluntario que pase al frente ahora?
Chicos, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo lo plantearían en el ejercicio este? ¿Cómo sería el dB sobre el DI? Comencemos por acá. ¿Cuál sería el área? ¿Cómo consideran el área? 2pi por R por L. 2pi por R por L. Bien, ¿y por qué pensás que es eso? ¿Por qué el área del eje? En realidad es el área que está en contacto con el fluido. ¿Sí? Si pintamos acá el fluido, si pintamos el fluido en verde, el fluido está todo alrededor del eje este. Entonces, cuando ustedes calculen el área igual a ¿qué va a ser? El área va a ser igual a todo esto que está acá, a todo el perímetro. Sería el área del cilindro hueco que se forma con el fluido. No, eso tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado cuál es el área que está en contacto. Acá, como nosotros estamos rotando el eje, y lo que queremos saber es la potencia para rotar el eje, el área es el área que está acá, el área del eje. Porque si yo quisiera saber cuál es la potencia que yo tengo que ponerle a la camisa para que no se rote con el otro, con el eje, ¿cuál sería el área? El área sería este de acá, sería el área interior de la camisa esta, ¿se entiende? O sea, tienen que tener cuidado cuál es el área que estamos analizando. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Si acá yo acá lo dibujé como si hubiera hecho un corte, y tenemos esta situación. ¿Se acuerdan que cuando teníamos la placa veíamos cuál era la que estaba girando, cuál y cuál no? ¿Cuál era la que estaba moviendo en realidad? Bueno, en este caso tenemos acá la partícula fluida, este es un corte, ¿no? Un corte visto desde acá. La partícula fluida en este punto, pegado a la camisa, tiene una velocidad igual a ¿cuánto? Una velocidad igual a 0. 0, exactamente. Y la partícula fluida que está acá, ¿cuánto va a ser la velocidad? Esto está Y la girando. velocidad V con La velocidad angular. gira. La velocidad, esta va a ser la velocidad tangencial en este punto, es la velocidad tangencial, que es el omega por el R. ¿Sí? Bueno, resolvemos el ejercicio entonces, tenemos el W, que yo no lo llego a ver acá, ustedes quizás sí, pero el W que es 1200 revoluciones por minuto. Como queremos pasar todo el sistema internacional, lo pasamos a radianes por segundo. Una revolución son 2 pi radianes, afectado por el coeficiente minuto-segundo, y nos da que la velocidad angular, que era 1200 revoluciones o 1200 vueltas en cada minuto, es igual a 125,66 radianes sobre segundo. Esto no deberían tener la confusión ya, pero por las dudas se lo aclaro. 1200 también se nombra, esto también lo van a encontrar como RPM, que son revoluciones por minuto, aunque es revoluciones sobre minuto, ¿sí? Para que no tengan confusión. Después, el esfuerzo cortante tau es igual a la viscosidad por el dB sobre el DI. La viscosidad la conocen, que es 0,2 pascal por segundo. El DI, ¿cuánto es? El DI es 1 milímetro, que es esta separación, que es la separación entre la placa, que es 1 por 10 a la menos 4 metros, y la velocidad, esta que está acá, que es la velocidad tangencial, es ¿cuánto? Es la velocidad angular por el radio. Está claro, ¿no? Que acá la velocidad tangencial esta, la velocidad tangencial, o radial, Sí, sí, es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, este ya lo calculamos, que es 125,66, y el radio, usted tiene que tener cuidado cuál es la superficie que estamos analizando. Como nosotros estamos rotando el eje, la superficie que nos interesa es justamente la del eje, es la superficie esta que está acá.
Y como es esta superficie, nuestro radio también tiene que ser este de acá, el que llega hasta ese punto. Eso si lo calculan, operando les da 7.539 newton por metro cuadrado, que es el esfuerzo cortante. Y acá falta una parte. En este caso, comparado con el caso de las placas, el eje sería la placa que movemos, ¿no? El eje sería la placa que movemos, exactamente. Haciendo una analogía a las placas, el eje sería la placa que movemos. Sí. Bien. Y el área que tenemos que considerar para calcular la fuerza sería el área del eje, el área lateral del eje. Exactamente, sería el área que está todo alrededor de esto y en toda esta longitud, en la longitud de esta L. ¿Sí? Bien, y después acá me faltó una hoja de la presentación. Profe, ¿y la fuerza tendría la dirección de la velocidad tangencial en el eje? Sí. Acá lo que te preguntan es cuál es la potencia necesaria para rotar este eje. Y sí, justamente la potencia necesaria acá tendría el mismo sentido que vos estás aplicando para rotar el eje. Vos fijate que acá el fluido a vos te ejercería, lo voy a pintar con color rojo, el fluido te ejercería una fuerza igual y opuesta, que sería para allá, que es una fuerza de arrastre, ¿sí? Esa es la fuerza que te ejerce el fluido que se está oponiendo a la rotación esta. Pero tu potencia también en este sentido. Y de ahí, ¿cómo continúa el ejercicio? No sé si ustedes recuerdan cuando les mostré esto de acá. La potencia es igual al torque por la velocidad angular. ¿Sí? Habría que calcular la fuerza y después la potencia. Exactamente. Entonces acá calculamos la fuerza. La fuerza es igual al tau, que ya lo tenemos, por el área, que muy bien lo dijo el compañero, no sé si fue Adriano o quién fue, el área que es pi por diámetro o bueno, en realidad acá como tenemos radio serían 2pi por r por L. ¿Y eso cuánto le da? 1,89 metros. ¿Cuánto te da? Ah, el área. En realidad tiene que darte 0,0188 metros cuadrados. Acordate de las unidades. ¿Pero cuánto les da la fuerza? Profe, ¿Sí? en la expresión del tau, el diferencial de I sería el espesor, ¿no? Sí, el diferencial de Y I sería la separación sería un acá de la milímetro, placa. sí. Sería 1 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Sabes que me parece que acá está mal este 1? En realidad no es 1 porque era... Dame un Pero segundito. Sí, sí, tenés razón, pero me parece que en realidad yo copié mal ahí el ejercicio y después lo corregí y no corregí la presentación. Dame un segundo que lo chequeamos. Trabajos prácticos, TP1. Sí, acá era 0,1 milímetro. sí. Sí, Listo, muy profe, bien, gracias. muy bien, muy bien. Ya mismo corregimos, aprovechamos para corregir la presentación. Bien. Y también en la hoja anterior. Y ahí sí sería 1 por 10 a la menos 4. Bien. Y después, ¿cómo calculan la potencia? Una vez que ya tienen la fuerza, ¿cuánto le da la fuerza? ¿Están calculando, chicos? 142,12. Bien, 142. Profe, Sí. tengo una duda. Este,
La L que utilizamos para el área es la L de la camisa, digamos. Sí, utilizamos el L de la camisa porque es el L que está en contacto entre los dos. Es decir, que acá afuera ya no hay un fluido que está... Vos imagínate que acá es como si acá tuviera una tapa y que solamente ahí hay fluido que está haciendo que esto que rote, ¿me entendés? Es como que acá tendríamos aire. Claro. Pero sí es buena la aclaración. Igual imagínate si acá tendríamos fluido, no tendríamos al otro costado una E que nos estaría significando que se oponga al movimiento. Entonces, de todos modos, sería ese el L a considerar. Bien. Y después, acá la potencia. Bueno, después el torque es igual a la fuerza por la distancia, que también la tienen, que es R. Y la potencia es igual al torque por la velocidad angular. ¿Cuánto le da la potencia? A ver, 342 por 530. por la velocidad angular, que era 125,66. ¿Cuánto les da? ¿Están resolviendo el ejercicio, chicos? Hola, 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 ¿se escucha? Sí, profe. ¿Les da algo parecido a esto? Sí, Sí, profe. Y a mí también me da 530. Bien. 535,7 watts. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ahí cuando decía, profe, la parte de la fuerza que ejerce o sea, la posición que ejerce la reacción, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿La fuerza que ejerce qué? Digo, o sea, la fuerza contraria que ejerce una vez que movemos la placa, el fluido ejerce una fuerza, o sea, hay como un roce ahí, diría yo, pero no, o sea, es como una disipación, digamos, o del movimiento, o sea, no sería una reacción de la fuerza que se le aplica al eje, o sea, que el eje ejerce una, o sea, evidentemente una fuerza, digamos, para Exactamente. rotar el eje y, claro, y Exactamente. digamos, entonces lo que se opone, la viscosidad del fluido, opone una disipación, digamos, o sea, es como una disipación de esa fuerza, ¿o no? Mira, justamente la definición de viscosidad dice, es la propiedad de los fluidos que representa la resistencia interna de un fluido al movimiento o a la fluidez. Es decir que cuando algo tiende a mover el fluido en esta dirección, el fluido tiende a resistirse a ese movimiento. ¿Sí? Mientras mayor sea la viscosidad, mayor va a ser la resistencia esa y mayor va a ser la fuerza que vos tenés que aplicar. Entonces sí, en términos energéticos y en términos que a usted después le termina interesando en el diseño de máquinas, la potencia que usted tiene que ejercer para hacer eso es como una potencia que está absorbida, si se quiere, por esa viscosidad del fluido. Ah, bien, sí, eso preguntaba. Buenísimo. Listo. Profe, eso solamente sería válido para fluidos newtonianos, Sí, Celina, esto sería ¿verdad? solamente válido para fluidos Ahí. newtonianos, donde los fluidos newtonianos, acordémonos que tenía que cumplirse la relación esta, la relación que el esfuerzo de corte sea proporcional al gradiente de velocidad. ¿Sí? Así que bueno, repasando un poco, teníamos el caso de las placas, que básicamente la fuerza era igual al tau por el área, y el tau se calcula como la viscosidad por gradiente de velocidades, y el gradiente de velocidad es la diferencia de la velocidad esta menos la de la placa inferior, con su signo de cada una,
y E vendría a ser, el DI sería la separación entre ambas placas. Después, en el caso este, que era en el caso de un eje que estaba rotando, lo que es importante tener en cuenta es el área, que vamos a considerar siempre es el área que está alrededor de todo el eje, el área que está acá, está rozando al eje. ¿Por qué? Porque es el área que está en contacto con el fluido y es el que estamos moviendo nosotros y es el que nos interesa conocer. Si el ejercicio hubiera sido distinto y acá nosotros hubiéramos tenido este eje que está en el medio, fijo, y la camisa que está rotando, y nosotros agarramos la camisa, y la camisa es lo que estamos haciendo, lo que estamos, por ejemplo, que estamos haciendo rotar de esta manera, entonces, en ese caso, el área que hubiéramos tenido que tener en contacto nosotros es el área externa, ¿sí? El área que está, no es el área externa, es el área interna de la camisa, que es un poco mayor al área que está del eje. Después hemos considerado acá, hemos calculado cuál es, cuando calculamos la tensión tangencial, el diferencial de velocidad lo calculamos con velocidades tangenciales, es decir, la velocidad angular por el radio, y el DI vendría a ser, el diferencial de I es la separación entre ambas superficies. De esa manera pudimos calcular la potencia, que nos terminó resultando esto. La potencia igual a 535,7 watts. Así que bueno, eso sería, chicos, este tema de viscosidad. Van a tener algún otro tipo de variedades de configuración en los ejercicios, de si rota que está dentro, si rota que está afuera, si tienen una placa, dos placas, tres placas, si acompañan el movimiento de las placas o no, pero en términos generales no tendría que tener ninguna diferencia con lo que ya vimos. O sea, con el razonamiento que ya impusimos a estos ejercicios, sería suficiente para que puedan resolver los otros ejercicios. Así que bueno, pasemos a otro tema. Ah, miren, acá estaba la hoja de la presentación que continuaba. Entonces este lo pongamos acá. Y a este lo pongamos acá. Esto lo voy corrigiendo un poquito para que ustedes cuando ya lo repasen la presentación lo tengan resuelto. Y acá recuerden que no es 1 milímetro, sino que era, no recuerdo quién se dio cuenta de ese errorcito. Bueno, chicos, vamos a ver el tema tensión superficial. Para ustedes, ¿qué es más denso? ¿El agua o el metal? El metal. El metal. Así es, como bien dice Juan, el metal es más denso. Entonces, si yo pongo algo metálico en el agua, ¿esto qué tendría que pasar con eso? Con eso tendría que hundirse. Exactamente. Sin embargo, eso no es lo que pasa siempre. Hay experimentos que se ve como, por ejemplo, una hoja de gilet está flotando en el agua, y eso un poco está en contraposición de esto. Si es más denso la hojita de gilet que el agua, ¿por qué flota? ¿Sí? Eso está dado por la tensión superficial. La tensión superficial esta es la fuerza de atracción entre las moléculas. Supongamos que cada molécula de agua es como un globito lleno de agua en su interior, y que tiene una membrana, que esta membrana es flexible. Esta membrana es flexible y ejerce una fuerza de atracción con las moléculas que están hacia el lado. Esta tensión superficial es una propiedad también de cada fluido, y que depende también con qué sustancia está en contacto. Por ejemplo, este cuadro que aparece acá, que es la tabla que yo le puse a ustedes en las tablas de la práctica, son fluidos que están inmersos en el fluido aire, ¿sí? O sea, están en el aire, y así es que tienen esta tensión superficial. Podrían llegar a tener otra tensión superficial, dependiendo cuál es el gas. Pero como en la mayoría de los casos siempre vamos a trabajar con aire, este es para la generalidad de los casos donde tenemos un determinado fluido y tenemos acá un gas. Bueno, si analizamos la tensión superficial, acá tenemos un análisis de una gota de agua. Vamos a analizar qué es lo que pasa en todo el perímetro. Acá tenemos la tensión superficial, que este sigma S, es una tensión justamente, pero acá está expresada como Newton, como una unidad de fuerza por metro, o sea, en Newton sobre metro.
Esas serían las unidades de la tensión superficial. Y la tensión superficial por todo este perímetro se termina equilibrando con la presión que está en el interior de la gota. ¿Sí? Si ustedes ven acá que tenemos esta ecuación, dice 2pi por R, que sería el perímetro de esto que está acá, por la tensión superficial, que está haciendo una fuerza para allá, que se está agarrando en la misma membrana, es igual a pi por radio al cuadrado, que es el área de todo esto, por la diferencia de presión. Acá está haciendo solamente y simplemente un equilibrio de fuerzas. Las fuerzas de la tensión superficial sobre la fuerza ejercida por la presión interna de la gota de agua. Y este caso es interesante, que si bien no nos interesa tanto analizar una burbuja, pero sí en muchas situaciones que tengamos similar a esto, en el cual tengamos un doble contacto con la tensión superficial. Porque acá veamos que tenemos un contacto, esta es una burbuja, entonces tenemos tanto un contacto en la membrana que está en la parte exterior como en la membrana que está en la parte interior. ¿Qué cambia con respecto al caso anterior? Que tenemos 2 veces el perímetro, 2 veces 2pi por R por la tensión superficial, equilibra a la presión de la burbuja, al pi por radio al cuadrado sobre el delta de P de la burbuja. ¿Sí? Entonces, si a usted le preguntan cuál va a tener una mayor presión interna, la diferencia de la presión en una gota de agua o la presión en una burbuja. Cuando ustedes aplican estas ecuaciones, van a ver que la que tiene mayor presión interna es una burbuja. ¿Y por qué? Porque estamos aplicando 2 veces la tensión superficial. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero antes de eso quisiera mostrarles un pequeño experimento. No sé si vieron en la teoría algunos videos de esto, ¿no? Seguramente sí lo vieron en los videos, pero vamos a ver, abrir el Zoom desde el celular. Dejar de compartir. Dejar de compartir, chicos. Voy a apagar mi cámara un segundo porque si no se va a caer la conexión. Entrar. El líder de la reunión de hoy, ¿cuál es? 823 2244 4577. Ochenta y nueve 6344. Bueno, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. No sé si está entrando el audio. Bueno, ahora yo voy a compartirles. Ahora voy a compartirles la cámara. ¿Saben si puedo compartir la cámara, pero del otro lado, la cámara posterior del celular? Sí. Puedo hacer la compartición. La verdad, no. No sé, no se sabe, no se puede. No sabemos. Qué problema, ¿eh? Bueno. Acá es un experimento casero, en donde les puse en un vaso, no sé si se llega a ver ahí, hay una gilet, y la gilet, a ver, la gilet no tendría que estar flotando ahí. Claramente, si es más denso que el agua, eso no tendría por qué flotar. Sin embargo, está flotando por esta tensión superficial. ¿Estamos? Es decir que la tensión superficial que está aplicada en todo el perímetro de esa gilet es tal que está equilibrando el peso de la gilet. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner una gotita de detergente en ese lugar, y al poner la gota de detergente,
Yo voy a tratar de que no caiga encima de la gilet, pero van a ver cómo no es instantáneo, pero va a demorar no sé, unas milésimas de segundito y va a caer la gilet hacia el fondo de la copa. En realidad parece que este detergente es tan espeso que no termina de diluirse bien. Hace rato lo probé y funcionó. ¿Qué podemos hacer, chicos? Si lo mezclamos, quizás ya terminamos influyendo en la... Bueno, ya que estamos acá, probemos ya. ¿Qué más perdemos? O el detergente este no funciona. Es magistral, profe. Es magistral, tendría que funcionar a la perfección. Bueno, ahí después voy a ver la grabación si se vio que no toqué con la lapicera y sin embargo la hojita cayó, pero bueno, lo que quería mostrarle con ese experimento, que la tensión superficial es lo que hace que se mantenga la hoja de Gillette ahí flotando en el agua, ¿sí? Y que al introducir detergente en esa masa de agua, lo que hace es cambiar la tensión superficial. Y al cambiar la tensión superficial es lo que hace que termine haciendo que caiga hacia el fondo de la copa esa Gillette. Así que bueno, temprano lo probé y funcionó espectacular, capaz que ahora tenía mucha agua o no sé qué habrá pasado, pero bueno, está bueno hacer este experimento también para ver si es real y funciona, ¿no? Así que bueno, volvemos a la clase. Profe, ahí si ponía la gilet de nuevo volvía a flotar, ¿no? Vamos a apagar ahora. De este lado. De este lado. Bueno, chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, la verdad que me costó mucho hacer que flote la Gillette, no es nada sencillo, porque cuando uno lo pone con un determinado ángulo, ya se mete y se hunde, cuando lo pone en otro ángulo se vuelve a hundir, y hasta que bueno, intenté varias veces y lo tuve que asentar muy cerquita del nivel de agua para que recién pueda, para que justo se haya quedado ahí, y lo hice al inicio de la clase y había durado hasta ahora, me sorprendió. Pero estaba tan bien que ni siquiera con detergente se podía llegar a bajar. Bueno, en efecto, lo que produce el detergente es cambiar la tensión superficial del agua, y por eso es que también se usan detergentes para lavado, por ejemplo, los jabones se usan para lavado de ropa, entonces disminuyen sustancialmente la tensión superficial del agua y puede entrar entre los intersticios de los hilos o de las telas para que tener una mejor limpieza. ¿Vieron esa teoría? Sí, nos muestra un video. Sí, también vimos un video. Bueno. Queríamos hacerlo en vivo, pero no funcionó como esperábamos. Capaz que si lo grababa y lo mostraba era mejor. Así que bueno, hacemos ahora un ejercicio. Para medir el coeficiente de tensión superficial y de un líquido, se mide la fuerza necesaria para levantar un aro de la superficie del líquido. Determine la fuerza mínima que es necesaria aplicar para levantar un aro de 4 centímetros de radio en una superficie jabonosa, donde la tensión superficial es, y bueno, ahí nos dan el valor de la tensión superficial. Acá vemos qué unidades tiene la tensión superficial, que habíamos dicho que era Newton por metro. Estoy compartiendo pantalla, chicos, creo que sí también. Bueno, ahí está. En este caso, cuando lo planteamos, ocurre lo siguiente.
veamos, cuando habíamos analizado en esta primera situación, cuando equilibrábamos la fuerza, equilibrábamos la variación del delta, o sea, la presión que está acá en el interior de la gota de agua con todo el perímetro. Pero en este caso, debemos tener en cuenta 2 veces el perímetro. ¿Por qué era eso? ¿Quién me explica? Porque porque es como que tuviésemos dos esferas, una de la parte de la superficie exterior y otra de la superficie interior. Como si tuviésemos 2 membranas que están en contacto ahí. Sí, exactamente. algo así, no me salía la palabra. Muy bien, Juan, muy bien. En este caso, que tenemos si hubiéramos tenido nosotros una placa que está acá flotando en el agua, ¿cómo lo resolveríamos en este caso? Equilibraríamos la fuerza F, suponiendo que despreciamos el peso de la placa, ¿no? ¿Con qué? Con la tensión superficial, pero la tensión superficial a lo largo de todo el perímetro de esa placa, si fuera una placa circular. En este caso, que es un aro, ¿cómo cambia la situación? Si tenemos un aro que lo tenemos sostenido y lo estamos levantando en una fuerza F, ¿dónde estaría aplicada la tensión superficial? Bueno, se cortó, chicos, pero supongo que dijeron que en el interior y en el exterior de la... Bueno, acá estaría aplicado la tensión superficial tanto en la cara externa como en la cara interna de este aro. Así que hacemos el ejercicio. Ustedes, si quieren plantearlo primero en su casa, al ejercicio, y después lo mostramos, sería el ejercicio, ¿cómo sería? La sumatoria de fuerzas en I sería igual a 0. Hacia arriba, ¿qué fuerza tenemos? La fuerza F, que es la fuerza esa de tensión que se está haciendo para medir cuál es el valor de tensión superficial. Y hacia abajo, ¿cuál tenemos? La fuerza justamente de tensión superficial, lo llamamos sigma S, ¿y por qué tendría que estar multiplicando el sigma S? Por 2 veces el perímetro. Y acá en este caso nos dan el radio. Entonces acá nosotros, si hacemos la sumatoria de fuerzas en I, tenemos hacia arriba F, que es la fuerza que está levantando, menos la tensión superficial por la longitud a la que está aplicada la tensión superficial esta, que sería todo este anillo, ¿sí? Pero la tensión superficial no está aplicada solamente en la cara externa del anillo, sino también en la cara interna. Acá sería como que este sería una vista superior, donde la fuerza F está saliendo, y tenemos muchas fuercitas que están todo a lo largo del anillo, tanto de la parte interna como de la parte externa. Entonces lo calculamos como que F es igual a tensión superficial, y acá el perímetro de esto es pi por diámetro, pero 2 pi por diámetro porque son 2 anillos. Acá estamos suponiendo que es despreciable el espesor del anillo, ¿no? Luego, sí, en esta sumatoria también estamos suponiendo despreciable el peso del anillo, y si reemplazamos por los valores que teníamos, nos queda acá la tensión superficial, que ya la tenemos y la conocemos en qué unidad tiene, newton sobre metro, y el perímetro, que es acá es pi por diámetro, radio me parece que es 4 centímetros, está bien, entonces el diámetro es 8 centímetros, y 2 veces pi por el diámetro, ya que esta vez aplicado la tensión superficial, 2 veces la circunferencia esta. Y esa nos da una fuerza de 0,0126 newton. Así que bueno, este sería un ejercicio típico de tensión superficial. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna duda sobre esto? Disculpa, profesor, los dos anillos serían el anillo externo e interno, pero del anillo visto en el plano del agua, ¿no? Exactamente. Sería... A ver si te muestro. Voy a activar un ratito la cámara. Sería como que yo estaría considerando que esto está apoyado en el agua,
y cuando yo quiero levantarlo, está en contacto con el agua tanto en este sector como en el sector interno. ¿Sí? ¿Se llega a ver ahí? A ver, no estoy viendo la cámara, chicos. Sí, se ve, profe. Bien. Mientras que si yo lo hubiera puesto de este lado apoyado en el agua y lo levanto, solamente la tensión superficial se desarrolla en este anillo de acá, en esta circunferencia de este de acá. Pero en el caso de un anillo tenemos las dos circunferencias, tanto esta externa como la interna. Las dos están aplicando ahí tensión superficial, que es lo que hace que no se hunda en el agua. Así que bueno, esta es otra de las propiedades del agua. Y acá el ejercicio puntual este de acá. El ejercicio preguntaba acá cuál de todas estas opciones era. La verdad que no es nada amigable cómo está expresada la respuesta. Pero bueno, si uno hace la equivalencia, esto es igual a 4pi por 10 a la menos 3 newton. Así que bueno, chicos, pasamos a otro tema. Vamos a capilaridad. El efecto de capilaridad es un ascenso o descenso de los líquidos que ocurre cuando nosotros introducimos estos tubos llamados capilares, y se llaman capilares porque el diámetro es muy pequeño, y lo insertamos en un líquido. Cuando lo insertamos en un líquido, el nivel que está en el interior de ese tubo tiende a subir o a bajar. Esto depende mucho de qué tanta afinidad hay entre el fluido con la superficie sólida, es decir, con la pared, ya sea vidrio, ya sea plástico, ya sea lo que sea. ¿Estamos? Mientras más chico sea el capilar ese, el diámetro, entonces más va a subir o va a bajar, más fuerte va a ser ese ascenso o descenso. Y se puede explicar este efecto por dos cuestiones. Una, por la cohesión entre las partículas mismas, o sea, la cohesión entre las partículas de agua contra las otras moléculas de agua, y la adherencia entre las partículas de agua con el vidrio. En este caso que está primero en la parte izquierda de la imagen, vemos que el agua como que tiende a pegarse hacia el vidrio, como que tiene bastante afinidad con el vidrio. Entonces, como tiende a pegarse, acá se origina una fuerza. Acá se origina una fuerza que tiende a una fuerza que está así todo alrededor de esta circunferencia en la pared de contacto. Esta fuerza es la fuerza que hace que el fluido tienda a elevarse. Y esta fuerza se equilibra con el peso del fluido acá. ¿Sí? Análogamente tenemos acá la situación en la cual tenemos mercurio, y vemos que el mercurio como que tiende a no querer estar en contacto con el vidrio. Vemos cómo está en contacto, lo menos que puede estar en contacto con el sólido está el mercurio. Entonces acá se originan unas fuercitas, así unos vectores, que hacen que el mercurio baje en este capilar. Esto que está acá se denomina menisco, que esto lo vieron en química, y el H, este que está acá, es el ascenso por capilaridad. Si ustedes hacen una sumatoria de fuerzas en I, donde contemplan acá la fuerza de peso, y acá esta fuerza todo alrededor del punto de contacto, teniendo en cuenta este ángulo, ¿no? Lógicamente, van a poder determinar cuál es el ascenso por capilaridad. ¿Sí? Yo no quiero hacer la clara deducción, pero bueno, básicamente sería sumatoria de fuerza en I igual a 0, y acá tenemos menos W más ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que se opone al peso acá en este análisis de fuerza de este fluido? Las dos fuerzas esas que suben hacia arriba. Exactamente, estado? pero... ¿Cómo, perdón? ¿Serían los estados, digamos, tipo la fuerza de roce que ejercen las paredes? Sí, pero esto no sería la fuerza de roce en sí misma, sino que sería la tensión superficial. La misma tensión superficial que vimos hace rato, acá aparece como sigma S,
Y no son solo dos fuercitas, ¿no? Que quede claro, esto está todo alrededor del tubo. Entonces sería una fuerza sigma, sería un sigma S, más sigma S, por, ¿en dónde está aplicado el sigma S para ustedes? ¿Por el área del tubo? El perímetro. Exactamente, en el perímetro. Está aplicado en el perímetro, no está aplicado en todo el área. Recuerden ustedes que la tensión superficial solamente aparecía en la superficie. Justamente se llama tensión superficial, y acá está aplicado solamente acá en el perímetro, si se quiere, de este tubo capilar. Lo vamos a dibujar así. Entonces el perímetro, acá sería 2 pi por r, pero al mismo tiempo vemos que esto no está perfectamente hacia arriba, la tensión superficial, sino que hay acá un ángulo. Una componente. Exactamente, por O una sea, componente, tenemos que entonces ponemos multiplicar ahí por el coseno de phi. por el coseno de phi. Bien, muy bien. Y bueno, y acá W es el volumen, y dentro del volumen va a tener ahí el área por el H. Y de ahí se despeja el H igual a algo, y esa es la fórmula de ascenso por capilaridad. Se la explico porque ustedes cuando hagan los problemas de esto van a tener que plantear una sumatoria de fuerzas y después llegan a esta expresión para poder calcularlo. Porque si se quieren acordar de memoria la ecuación no tiene mucho sentido, entonces mejor que ustedes la planteen una sumatoria de fuerzas y así la determinen. Acá, este ángulo de acá arriba, ángulo phi, se denomina ángulo de contacto. Ángulo de contacto, y el ángulo de contacto se mide siempre desde la superficie sólida hasta la tangente que forma el líquido en el punto de contacto con la pared sólida, ¿sí? Se mide, o sea, desde ahí hasta este punto. Y siempre se mide desde arriba hacia ese punto. Entonces esto se mide así. Y ese es el ángulo phi. En este caso, en el caso de mercurio, si este es la tangente al fluido en el punto de contacto, acá el ángulo va a ser así. Acá vamos a tener phi mayor a 90 grados. Acá, por ejemplo, tenemos un caso de agua con vidrio limpio, tiene un ángulo de contacto de 0. O sea, que el agua ¿cómo va a ser acá la componente de la tensión superficial? ¿En qué dirección va a tener? Hacia arriba nomás. Exactamente, como el ángulo se mide 0, el 0 de acá, entonces va a estar totalmente la tensión superficial hacia arriba, para este caso de agua con vidrio limpio. El mercurio, en cambio, tiene un ángulo de 140 grados, o sea que es para acá, para abajo. ¿Sí? Y así podemos definir dos situaciones. Uno es la situación del agua, que vimos acá, que tiene mayor afinidad con el vidrio, y cuando el ángulo, o sea, para tomarlo como generalidad, cuando el ángulo es menor a 90 grados, en el caso del agua, entonces el líquido moja la superficie y tiende a elevarse. Vemos acá cómo trata de mojar lo máximo que puede la superficie, es decir, trata de adherirse lo máximo que puede a esta superficie y tiende a elevarse. Mientras que en el otro caso, en el caso de mercurio, cuando el ángulo es mayor a los 90 grados, como aparece acá, entonces el líquido no moja la superficie, se dice así, pero básicamente lo que pasa acá es que el líquido como que trata de tener el menos contacto posible que pueda con la superficie sólida. En este caso, el vidrio limpio. Es acá el vidrio limpio. El mercurio con vidrio limpio. Entonces, el mercurio tiende a tocar lo menos posible y acá termina bajando. ¿Estamos? Ustedes, si se fijan, por principio de vaso comunicante, ¿cómo pensarían que tiene que estar el agua acá en este punto? El agua tendría que estar a este nivel, ¿o no? Y el mercurio tendría que estar también a este otro nivel. No tiene mucho sentido que ascienda o descienda por el principio de vaso comunicante o por estática del fluido.
pero eso termina ocurriendo porque es también una propiedad del agua que se denomina capilaridad, y que ocurre solamente en tubos capilares, es decir, en tubos de muy pequeños diámetros. Bueno, acá tenía otro experimento, pero la verdad que se complejiza bastante por mostrarlo con el celular y todo. A ver. Profe, ¿cuánto tendría que ser el mínimo de ese diámetro para que se considere el efecto de Estamos la hablando siempre de capilaridad? fracciones de milímetros, ¿sí? No hay un valor fijo, ¿por qué? A ver, no sé si acá está la presentación. En los sorbetes se puede ver ese fenómeno, ¿no? Exactamente. Mira, acá tenemos, no hay un valor fijo, ¿por qué? Porque acá eso va a depender de la tensión superficial, que a su vez depende de quién es. Si es el agua con vidrio, si es el mercurio con el vidrio, si es agua con plástico, al agua con el sorbete, etcétera, etcétera. ¿Sí? Depende de eso cuál es el radio. Pero vos, digamos, teniendo el fluido, que es agua y vidrio, entonces vos le empezás a aplicar distintos coeficientes de R hasta que ves que ya el ascenso por capilaridad es muy bajo. Y como bien dijo el compañero, esto también se observa en los sorbetes. Cuando uno pone un sorbete así en una botella de agua, el fluido, ¿cómo tiende a ser dentro del sorbete? ¿Cómo, ¿Ustedes lo ven profe? así totalmente equilibrado al líquido en el sorbete o cómo lo ven? Asciende por la bombilla. Asciende por la bombilla, exactamente. Asciende por la bombilla, asciende por el Profe, sorbete. Sí. una pregunta. Entonces la capilaridad dependería, bueno, del diámetro del tubo capilar y de la propiedad del fluido, ¿sería? Sí, Tipo, depende, el diámetro, el ascenso por capilaridad dependería del fluido con su propiedad de tensión superficial, el ángulo de contacto del fluido también depende, y que el ángulo de contacto, acordate que no es solamente del fluido, sino que del fluido con ese sólido, y también del radio o diámetro de ese capilar. Yo, por ejemplo, para seguir con los experimentos que no funcionan como uno quisiera, lo que hice fue poner el tubito, tuve que sacrificar una lapicera, y lo puse al tubito de una lapicera, o sea, donde va la tinta, en el interior de un vaso. ¿Ustedes qué creen que tendría que pasar con el agua en el interior? Tendría que subir. Debería. Subir. Exactamente. Debería subir, y para tener en cuenta los experimentos que salen mal, miren lo que pasa. Yo les voy a mostrar, se va a llegar a ver ahí, que quizá el foco no es muy bueno. ¿Se llega a ver el nivel del agua o no? No, profe. Estaba Nivel del agua. ¿No? Bueno, yo le puse el tubito de lapicera en la parte que ya no tiene tinta, y el agua tiende a bajar, y baja un montón. Entonces baja como, así a simple vista, como unos 3 milímetros por lo menos, si no es más, en el interior del agua. Yo también ¿Será por esperaba la tinta? que suba, pero puede ser por la tinta, o puede ser porque no es vidrio, sino que es plástico. Habría que buscar cuál es la tensión superficial, el ángulo de contacto en realidad, ángulo de contacto entre el agua y el plástico. Habría que ver cuál es el ángulo de contacto entre el agua y el plástico, que bueno, no lo hice, pero puede ser eso, puede ser por la tinta, o puede ser por otras cuestiones. Sin embargo, a mí lo que me interesa es que o ascienda o descienda, porque ahí se llega a apreciar esa capilaridad, que es la que es interesante, ¿no? ¿Bien? ¿Estamos, chicos? Bueno, un ejercicio interesante quizás sea buscar ese ángulo de contacto. Continuamos. Acá tenemos un ejercicio donde vamos a ver el efecto de capilaridad. Dice, determine H si el diámetro del capilar es de 8 raíz de 10 milímetros,
Entonces ahí nos están dando el diámetro del capilar. Vemos que algo, ¿cuánto es? 8 milímetros. Es, bueno, ustedes lo calculan, pero 25,3 milímetros sería. Y la tensión superficial es de 0,032 newton por metro. Recuerden ahí cuál es la unidad. Y el ángulo de contacto entre la superficie y el agua es de 18,5 grados. Bueno, ¿cómo plantearían entonces el problema este? Con el balance de fuerza sería que no. Exactamente. Entonces vamos planteando ahí la sumatoria de fuerza, con el balance de fuerza, sumatoria de fuerza en I, igual a 0. ¿Qué fuerza tenemos hacia abajo? El peso. El peso. El peso. El peso, exactamente. Pero el peso, ¿cómo lo podemos escribir? Como la densidad por la gravedad, ¿por qué? La altura. La altura. No, no solo la altura y el área, tenemos por el área y por la altura. Volumen. Sí, por el volumen, exactamente, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por el h. Y en la otra dirección, que es la fuerza esta que tiende a hacer que esto suba, fuerza de capilaridad, ¿qué tenemos? La tensión superficial. Por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo, muy bien. Que si este caso es un ángulo de 18,5, ¿qué le dice usted en este caso? ¿Cómo va a ser qué va a ser el fluido? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir. A subir. Va a subir. Entonces acá tenemos el ejercicio, tenemos el peso del fluido, hacemos la sumatoria de fuerza en I, tenemos la fuerza esta superficial hacia arriba y el peso hacia abajo. La fuerza superficial la podemos, acá tengamos en cuenta que es todo alrededor de este perímetro de contacto, y no es solamente en esos dos lugares. Entonces la fuerza de superficie es la tensión superficial, que está en newton por metro, por el perímetro, que es el perímetro que está alrededor de todo esto, que acá está pi por diámetro, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo acá sería el ángulo desde la vertical hasta donde está la inclinación esta F, que en este caso es 18,5, en realidad es bastante menos la inclinación. El coseno del ángulo, menos el volumen por el peso específico. El peso específico es la densidad por la gravedad y el volumen es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura. O sea, el área de esto sería esta área así por la altura. ¿Se escucha, chicos? Sí. Buenísimo. Sí. El diámetro es pequeño y la superficie es agua a 20 grados centígrados. Después acá despejamos cuál es el H, porque es lo que nos interesa a nosotros, y llegamos a una expresión que en realidad acá nos quedaría H igual a tensión superficial por coseno del ángulo por 4 sobre la densidad por la gravedad y por el diámetro, que sería la misma expresión que está acá. La misma, solamente que acá tenemos radio y nosotros hemos calculado todo con diámetro. Reemplazamos los valores y da que el ascenso por capilaridad y ascenso, ya sabemos que acá esta expresión nos va a dar positivo, el H es igual a algo positivo porque el coseno del ángulo es hacia arriba, entonces la fuerza tiende como a agarrarla, como a jalar el líquido hacia arriba, y el ascenso es de 0,49 milímetros, es decir, es bastante poquito, el ascenso es medio milímetro. Pero tengamos en cuenta también que el diámetro era muy importante, 8 por raíz de 10, 25,2 milímetros. Hacemos el análisis de unidades y nos da que H es igual a 0,49 milímetros. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. Idealmente, digamos que tiene que subir el líquido en este caso, ¿no importa cuándo se sumerge el tubo capilar en el fluido, el agua? No tendría que tener ninguna influencia cuánto se sumerge el tubo en el agua, porque esta propiedad que es capilaridad solamente tiene en cuenta
la superficie de contacto, o sea, el perímetro de contacto que está con el fluido acá en este punto. No todo esto que está acá en el interior del fluido. ¿Sí? Así que no importa qué tanto esté la profundidad de esto, el ascenso por capilaridad va a ser siempre el mismo. Gracias, profe. Bien. De todos modos, digamos, existe un efecto de capilaridad debido a la tensión de superficial y debido al ángulo de contacto, pero tampoco es que esto es exactamente así. Si hacemos un experimento, seguramente va a tener alguna variación, alguna dispersión, y es porque la tensión superficial varía un poquito con la temperatura, y va a tener ciertas, hay que medir el meñisco, que también tiene su grado de incertidumbre, y ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, esto no es estrictamente que el valor así, pero sabemos que más o menos va a estar entre 0,25 y 0,75 milímetros, o sea, ese va a ser el ascenso en este caso por capilaridad. Más allá de la magnitud del ascenso o descenso, lo que nos interesa saber es que realmente existe ese efecto de capilaridad, porque por física propia nosotros decimos no, por esto tendría que estar todo totalmente equilibrado al nivel del agua, no hay posibilidad alguna que se eleve o baje. Pero bueno, acá vemos que en este caso no, y es por la propiedad esta que se denomina capilaridad. Así que bueno. Y yo creo que este ya sería el último tema de esta clase, que es la velocidad de las ondas sonoras, y que bueno, básicamente cuando hay perturbaciones en el seno de un fluido, estas perturbaciones se transmiten como variaciones de presión en todas las direcciones, y esto se da por los efectos de compresibilidad. Esto lo podemos calcular tanto en los líquidos como en los gases. Entonces nosotros lo que vamos a calcular ahora es la velocidad de la onda, es decir, la velocidad con la que se transmite esa onda. Nosotros decimos ondas sonoras, pero puede ser también otro tipo de ondas. Como por ejemplo, nosotros en el último tema que vamos a ver, aunque sea, lo vamos a ver como presentación, que es el tema de golpe de ariete, hay una onda de sobrepresión. Usted imagine que entra fluido en una cañería y está pasando el fluido, y yo de pronto cierro una válvula, una determinada válvula exclusa. Yo cuando cierro esa válvula, ¿qué pasa con el fluido? ¿Qué tiende a hacer todo el fluido? A comprimir el aire que hay dentro. Sí, exactamente, pero supongamos que no había aire y que solamente había fluido, había agua. El fluido cuando choca tiende a aplastarse acá y genera una sobrepresión en este punto. Esa sobrepresión que genera acá va viajando y va generando una sobrepresión en todo a lo largo del conducto, y tiene una determinada distancia hasta donde llega esa sobrepresión. Bueno, esa onda de sobrepresión también la podemos calcular con este mismo tema, que es la velocidad o la celeridad de la onda. ¿Sí? O sea, no solo lo tomamos como ondas sonoras, sino que son como perturbaciones del fluido. Bueno, en los líquidos, esta velocidad de la onda, que se denomina celeridad, siempre que la velocidad de una onda se denomina celeridad, es igual a K sobre ρ, que es la densidad del fluido. ¿Qué es K? ¿Qué significa este K? ¿Qué se le ocurre? Dice, las perturbaciones de presión como las ondas sonoras se transmiten en el interior de un fluido en Módulo de comprensibilidad. Exactamente. Módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. Es el módulo de elasticidad que vimos en la clase pasada. ¿Qué unidades tenía? Tenía unidades de pascales. ¿Recuerdan? Sí. Que era un valor muy grande. Ese valor K es el que está acá. O sea que estamos viendo como que la celeridad está básicamente dado por la densidad del fluido y también por el coeficiente módulo de elasticidad, es decir, cómo absorbe esa compresión el fluido. Y para el caso de los gases, en los gases ideales, la celeridad lo calculamos como kappa por R por T, donde kappa en realidad es distinto a K, es un coeficiente adiabático, que el valor siempre es 1,4, por R, que es la constante del gas, por T, que es la temperatura. ¿En qué unidad va a estar la temperatura? Kelvin. En Kelvin, exactamente. En Kelvin.
Así que, bueno, estas son las expresiones. En los líquidos, la ecuación surge a partir del coeficiente de compresibilidad. O sea, la celeridad en el líquido es la variación de presión sobre la variación de densidad. Este es K, que es el K de módulo de elasticidad del agua sobre, en realidad, módulo de elasticidad del líquido sobre la densidad. Y en los gases, la ecuación surge a partir de los gases ideales, que seguramente lo vieron en la teoría cómo surge la ecuación. No nos detenemos en esto, pero la celeridad en un gas o en el aire es igual a un coeficiente de D, que es 1,4, por R, que es la constante del gas, por T, que es la temperatura, y esto está en Kelvin. Si nosotros calculamos la celeridad del gas, del líquido, y la celeridad en el gas, ¿qué unidades tiene que tener eso? ¿Qué unidades se le ocurre que tiene que tener? De velocidad, ¿no? Tendría que tener las unidades de velocidad, exactamente. Porque, bueno, justamente la velocidad con la que se transmite una onda en un determinado fluido, ¿no? Y esto, que también lo deben haber visto en física, es una manera de determinar la velocidad. Cuando son velocidades elevadas, se las calcula como Mach, en el cual el Mach o Mach es una velocidad comparándola con la celeridad en el aire. Entonces, un Mach igual a 1, ¿qué significa? Que la velocidad es igual a la celeridad del aire. ¿Sí? Hacemos un ejercicio. Cuando la velocidad de las ondas sonoras en agua, a una temperatura de 4 grados centígrados, y nos da el K, 0,22 por 10 a la 10 newton por metro cuadrado, y B, aire a una temperatura de 20 grados centígrados, nos da un K, bueno, el K en realidad es el coeficiente adiabático de 1,4, y nos da el R del aire, la constante del gas. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo calculamos? La celeridad en el líquido dijimos que era la raíz de K sobre ρ. K es el coeficiente el módulo de elasticidad. Y ρ es la densidad del fluido. Como acá no dan mayor, acá sí le dicen la temperatura, la que está el agua. Nosotros tenemos que poner la temperatura, tenemos que poner la densidad para agua a esa temperatura, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y de ahí podemos calcular cuál es la celeridad de la onda en el líquido, en este caso agua, que es, reemplazando todo acá y operando, nos da casi 1500 metros por segundo. Mientras que para el caso del aire, esto se calcula como la raíz cuadrada de D por R por T. D es 1,4, R es el coeficiente, la constante del gas, y T la temperatura, y de esta manera podemos calcular la celeridad en el aire, y nos da que es un valor de 350 más o menos metros por segundo. Vemos que hay una gran diferencia entre la celeridad en el líquido y la celeridad en el aire. ¿Sí? Un valor bastante interesante, ¿no? Eso es que se usa sonares. Así es. Y también acá me parece... no, bueno, eso lo vemos en otra clase ya. Así que, bueno, para este tipo de ejercicios van a tener que aplicar solamente la ecuación de celeridad en el líquido, en el aire, y saber que esta es la velocidad de ondas sonoras, pero que después lo vamos a aplicar también como celeridad para otras cosas, pero siempre la celeridad es cómo se transmite una onda en un determinado fluido. Tiene que tener unidades de velocidad, es decir, metros sobre segundo, y si yo acá les hubiera pedido cuál es la celeridad en el líquido, y que lo exprese en Mach, ¿cómo hubiera sido el cálculo? ¿Quién no puede calcular eso? ¿Sería el cociente de la velocidad del líquido sobre la del aire? Exactamente, sería el cociente entre 1483 dividido 343, que más o menos sería 4,3 número de Mach. Así que, bueno, eso sería... Pero se podría hacer eso, profe, de comparar con el aire para el Mach. No es solo para cosas que se desplacen en el aire. Es una manera de expresar la velocidad, no estaría mal, digamos.
no necesariamente tiene que desplazarse por el aire, es una forma de medir la velocidad en la cual vos la comparas con la velocidad patrón. En este caso es la del aire. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos, vimos muchos temas hoy día, algunos repasos, otros no tanto. Hicimos varios ejercicios, vimos definición de flujo newtoniano, vimos algunos casos de placas. A ver, acá voy a poner, para los que están presentes, un mensajito de nuevo, por las dudas. Así que bueno, vimos algunos casos de placas, cómo calcularíamos la tensión tangencial esta, que es la tensión tangencial producto de la viscosidad, y que eso para qué nos sirve, para calcular las fuerzas que hay que aplicar a determinadas placas para poder arrastrar la placa. También lo vimos en el caso de conductos circulares que por ahí tienen un eje en el medio y hay que rotarlo. Bueno, ¿cómo calculamos esa fuerza o esa potencia que hay que aplicar, ese torque que hay que aplicar a los ejes para poder rotarlo, en función del fluido que tiene en su interior, ¿no? En función del fluido que está en contacto entre ambos. También vimos, como importante, cuál es el área a tener en cuenta en estas situaciones, cómo se calcula ese diferencial de velocidad, y para el caso de objetos que están rotando, como esto de acá, como el eje, vimos que la velocidad siempre era tangencial, es decir, la velocidad angular por el radio. Así que vimos varias cosas interesantes. Hicimos un ejercicio de tensión superficial, un caso práctico que no salió tan bien como esperábamos, pero bueno, sirvió de práctica. Hicimos algún otro ejercicio, vimos la diferencia que hay que tener, cuando hay que tener en cuenta un solo perímetro de contacto, cuando hay que tener en cuenta dos perímetros de contacto, pero esto básicamente es bastante intuitivo y va a salir a partir de análisis netamente físicos y de equilibrio, ¿no? Lo que sí es importante es tener en cuenta la propiedad del fluido, que es lo que estamos analizando en esta unidad, que es la tensión superficial. Para ese caso y para el caso de capilaridad, no solo la tensión superficial, sino que también nos interesa el ángulo de contacto fijo. También vimos que para el ascenso descenso depende de la afinidad del fluido con el sólido, que pues el ángulo está dado por el ángulo de contacto. Cuando el ángulo es menor a 90 grados, digamos que es afín y tiende a agarrarse del sólido como el agua, o cuando el ángulo es mayor a 90 grados, vemos cómo tiende a jalar el líquido hacia abajo, como en el caso del mercurio. Vimos también la importancia del radio en estos tipos de cálculos. Así que, y ahí podemos tener el ascenso o descenso. Más allá de la magnitud de eso, nos interesa saber que existe esa propiedad que puede llegar a tener influencia en algún tipo de actividad ingenieril. Por ejemplo, yo estoy estudiando sistema de potabilización de agua, y uno de los problemas con el efecto de la tensión superficial es que muchas veces se aplican coagulantes al agua, es decir, se aplican ciertas sustancias que lo que hacen es juntar todas las partículas que son impurezas y hacer que esas sedimenten hacia el fondo. Pero no es solo suficiente con que la sustancia esta que en realidad son partículas sólidas, sean más pesadas que el agua, que sean más densas que el agua, porque vemos que por la tensión superficial misma ya hace que se mantengan en la superficie. Entonces hay que agitarlo también para que eso entre al seno del fluido y recién pueda hacer aplicar esas propiedades para que sedimenten todas las partículas sólidas y el agua quede pura. Pero bueno, se termina usando bastante, no tanto en cuanto a cálculo, pero sí se tiene en cuenta el efecto que produce la tensión superficial en nuestro fluido, ¿no? Así que bueno, tenerlo en cuenta. Vimos efecto capilaridad y vimos por último las ondas sonoras, cómo calcular esta celeridad, tanto en líquidos como en gases ideales, e hicimos un ejercicio de eso. Bueno chicos, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, voy a dejar de compartir ahora y voy a detener la grabación. Disculpe.